A continuación voy a resolver el ejercicio 5.4 correspondiente al trabajo práctico número 8, aplicaciones del cálculo integral de la Cátedra de Análisis Matemático 1, Facultad Regional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional. En el enunciado de este ejercicio les dicen que la zona limitada por los ejes de coordenadas y por la gráfica de ecuación x al cuadrado más y menos 6 igual a 0 con x no negativa gira alrededor del eje y el volumen del cuerpo así formado es, y ustedes deben resolver el ejercicio, ¿no es cierto?, para marcar cuál es la respuesta correcta. Fíjense lo siguiente, lo primero que los quiero hacer notar es que la ecuación original, ¿no es cierto?, puede verse de dos maneras distintas. Una, si colocan y en función de x, por lo cual les quedará que y es igual a menos x al cuadrado más 6, esa es la forma clásica, ustedes ya se están dando cuenta que es una parábola, ¿no es cierto?, que tendrá un valor máximo, una parábola, digamos, ¿no es cierto?, con una concavidad cóncava hacia abajo, ¿sí?, que tendrá indudablemente un máximo cuando x sea 0 y valerá ese máximo y igual a 6, ¿ok? O si no, de la otra manera, que es colocar a x en función de y, es decir, y les quedará que x es igual a la raíz de 6 menos y. Ahora, por un momento, para poder dibujar o darnos una idea de qué forma tiene esta parábola, partimos de la forma clásica, es decir, y en función de x, y si ustedes eso lo igualan a 0 van a obtener las dos raíces, ¿sí?, la raíz 1 y la raíz 2, que será raíz cuadrada de 6 y menos raíz cuadrada de 6, y el valor máximo, ¿no es cierto?, que es ni más ni menos que sucede cuando x vale 0 e y vale 6, ¿ok? Entonces la gráfica les debería quedar algo así. Es decir, fíjense que es una parábola con una concavidad hacia abajo, con un máximo en x igual a 0 y el máximo valor es y igual a 6, ¿sí? Y bueno, indudablemente las raíces de la ecuación están ahí, es decir, en más o menos raíz cuadrada de 6. Queda algo de 2,44. Es algo así. Pero yo también les había dicho, bueno, antes que nada, recuerden que lo que les están pidiendo, es decir, es el volumen que se forma al hacer girar. Imaginen que ustedes hacen girar esta parábola alrededor del eje Y, ¿sí? Si lo hacen girar, se forma un sólido de revolución, ¿sí?, Eh, que barre, ¿no es cierto?, en cada uno de estos cortes. Si ustedes pudieran hacer un corte en cada uno de los niveles de i, en i igual a 4, igual a 3, igual a 2, por ejemplo, lo que verían, si lo miran desde arriba, es que se forma un círculo, ¿sí? Eso les tiene que quedar claro, se lo tienen que ir imaginando. Pero es un círculo, ¿no es cierto?, que en función del corte, o el lugar donde ustedes van haciendo el corte, va a tener un radio cada vez mayor, ¿sí? Ese radio, cada vez mayor, indudablemente, fíjense, si ustedes cortaran en i igual a 6, tendrán un punto y a medida que vayan hacia abajo le va a quedar un círculo con un radio cada vez mayor, ¿sí? Ese radio, fíjense, que indudablemente va a estar ahora en función del valor que tome i, es decir, en i igual a 5 tendrá un valor, en i igual a 4 tendrá otro valor, y etcétera, hasta llegar al valor, al corte que ustedes tendrían, ¿no es cierto?, cuando i vale 0, porque les dice que solamente para valores de i positivos hay que hacerlo, es decir, hay que calcular ese volumen que se está formando. Y entonces, ¿no es cierto?, fíjense que el radio del círculo este que se está formando, supongamos que lo hacemos para i igual a 5, ¿no es cierto?, quedará limitado justo por estas dos marcas que estoy haciendo, y será algo así. Mírenlo con mucho cariño. Vamos de nuevo. ¿No es cierto? Tendrá
una forma que se parecerá a esto. Lo dibujo a pulso, no soy bueno dibujando con el mouse, así que les pido que se imaginen que acá lo que he dibujado es un círculo, ¿no es cierto? Que tiene un determinado radio acá, ¿sí? Eso es lo que ven cuando cortan al sólido de revolución que se forma en I igual a 5, ¿sí? Y fíjense que este radio, ¿no es cierto?, queda definido en el eje ahora de las X, ¿sí? Es este radio de acá, está en función de X. Entonces, noten lo siguiente. Ustedes o pueden expresar, ¿no es cierto?, el radio, ¿no es cierto?, está en X, ese radio, ¿sí?, en función del valor donde ustedes están haciendo el corte, donde están mirando ese sólido de revolución, ¿sí? Es decir, que el radio va a ser función de I, ¿sí? Habíamos dicho, si es igual a 6, es un punto, ¿no es cierto? Y a medida que vamos descendiendo, ese radio va a ir aumentando. Entonces, ¿sí? Fíjense lo siguiente ahora. Si ustedes toman un incremento delta I, ¿no es cierto?, finito, se van a chocar con que tienen, ¿no es cierto?, se forma, se hacen el dibujo, ¿no es cierto?, se van a topar con con un rectángulo, como lo han visto, fíjense, se están dando la idea cuando empezaron a ver la definición de integral, que va a tener, ¿no es cierto?, una altura f de i, en este caso, porque está en función de i, ¿sí? X está en función de i, y fíjense que si ahora ustedes esto queda claro, o debería quedar claro, que si ustedes lo hacen girar a ese rectángulo, ¿no es cierto?, finito, de altura f de i y base delta i, lo hacen girar, ¿no es cierto?, alrededor del eje i, van a formar un cilindro, ¿sí?, o algo que se parece a un cilindro, ¿sí? Entonces, al valor del cilindro ese de revolución, lo van a obtener, en este caso, como f de i, ¿no es cierto?, f de i, que ahora como f de i, por delta i. De esta manera tienen el área del rectángulo, ¿sí? Y ustedes eso lo deberían multiplicar, ¿no es cierto?, por pi. Esto ustedes lo tienen que multiplicar por pi y f de i. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, digamos, el área, ¿no es cierto?, que barre el área del círculo es pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Es pi por radio al cuadrado. Y si a ese pi por radio al cuadrado lo multiplican por la altura que tiene este delta i, que tiene ese rectángulo, lo que van a obtener es el volumen, ¿no es cierto?, que se forma al hacer girar ese rectángulo alrededor del eje i, ¿sí? Entonces, en definitiva, esto va a quedar, el volumen de ese triángulo, de ese rectángulo, perdón, va a ser igual a pi por f', f de i, perdón, f' de nada, f de i al cuadrado, por delta i. Entonces, de nuevo, siguiendo el concepto que ustedes han visto de integral, si hacen una sumatoria de estos rectángulos finitos y delta i tiende a 0, lo que van a obtener es una integral, ¿no es cierto?, que irá desde 0 hasta 6, es decir, desde i igual a 0 hasta i igual a 6, y el radio, ¿no es cierto?, va a variar en función del valor que adopte i, ¿sí? Entonces, el radio está en el eje X, ¿sí? Entonces la forma de plantearlo será que el volumen es igual a la integral
de pi por el radio, ¿no es cierto? Que es x, ¿no es cierto? Que es raíz de 6 menos i, que era el f de i que les había mostrado recién, al cuadrado, por diferencial de i. ¿Ok? Inmediatamente, bueno, se dan cuenta que la raíz cuadrada se cancela con el exponente al cuadrado, ¿sí? Y después ya lo que queda es bastante sencillo, es decir, lo que más cuesta al principio es el planteo y darse cuenta cómo encarar este problema. Pero fíjense que les queda que el volumen, ¿no es cierto?, va a ser el integral desde 0 hasta 6 de pi por 6 menos i diferencial i. ¿Sí? Ustedes aplican la propiedad distributiva de la integral, sacan la constante afuera de esas sumatorias o esas integrales y les queda pi por 6, que es una constante, integral de 0 a 6 diferencial de i, menos la integral de 0 a 6 de i diferencial de i. La primitiva del primer sumando es i, evaluado de 0 a 6 por 6, ¿no es cierto? Menos un medio que dará 0,5 por i al cuadrado evaluado de 0 a 6. Reemplazando los valores, fíjense que les va a quedar 6 por 6 menos 0, que es 6, es 36, 6 por 6 es 36, y les va a quedar 6 al cuadrado menos 0 al cuadrado, será 36 por 0,5, o dividido 2, es 18, y 36 menos 18 es 18, es decir, que el volumen, ¿no es cierto?, de ese sólido de revolución es pi por 18. De esta manera hemos resuelto el ejercicio 5.4 del trabajo práctico número 8. Recuerden siempre que esto es fundamental, yo siempre se los digo a los alumnos que tengo, que hagan la interpretación gráfica del problema, es decir, ustedes se van a dar cuenta si están entendiendo lo que les están pidiendo hacer, si pueden graficar o dibujar o esquematizar el problema. Fíjense que, digamos, una vez esquematizado y una vez planteado, la resolución del problema es bastante directa, no es muy complejo la operación del integral, sino lo que es un poco más difícil de entender es la interpretación gráfica.